Bueno, buenas tardes. Le voy a dar la bienvenida a la última mesa. Se llama Turbulencias en la escucha analítica y van a participar Marcelo Viñar por Uruguay, APU, Julia Babuchina, es la representante ante la ACNUR de Bolivia, Andrés Gautier, Bolivia, miembro directo de IPA, egresado del ILAP. Yo me voy a presentar, mi nombre es Margarita Jarquitay, soy de Venezuela, ASOVEP, soy psicoanalista titular en función didacta y en este momento soy directora de seminarios de ILAP y también soy directora del Instituto de ASOVEP. Voy a empezar con la sinopsis. En esta mesa vamos a dialogar sobre nuestra realidad externa y cómo esta afecta la escucha del analista y de otros actores sociales. Son tiempos mundialmente difíciles. La pandemia nos ha convertido en un grupo humano global. Nos vemos afectados en todos los países del mundo por este virus que entra en nuestro cuerpo de forma intrusiva y violenta, así como entran en nuestra mente ideas intrusivas de conspiración y terrorismo. Vivimos rodeados y sumergidos en diferentes tipos de violencia en nuestras comunidades. Esta situación nos despierta nuestras ansiedades más primarias de desamparo, fragilidad, vulnerabilidad y muerte. Tememos por nuestra familia, por nuestros amigos, por los pacientes y por nosotros mismos. Trabajar en situación de crisis externa real extrema, como falta de alimentos básicos, escasez de medicinas, robos, secuestros y asesinatos diarios, haría el análisis, según Freud, prácticamente imposible. Todas estas situaciones son cotidianas en muchos de nuestros países de Latinoamérica. La realidad psíquica se ve tomada por la realidad externa. Pero el inconsciente y la relación de objetos internos no desaparecen. Nuestros pacientes se encuentran invadidos y tomados por ansiedades persecutorias reales que se encuentran con sustratos internos variados, con un mundo interno de relaciones de objeto donde se van a desarrollar los teatros mentales individuales. Esta mesa se trata de cómo metabolizar lo compartido. Le corresponde al analista tratar de contener y comprender sus propias angustias reales y contratransferenciales, para así poder ayudar al paciente a pensarse. La finalidad del proceso es el establecimiento de la capacidad de autoanálisis, que es una tarea que dura toda la vida. En tanto implica la responsabilidad por la realidad psíquica. Veremos en esta mesa cómo, aún en esta situación externa, violenta e invasiva, el encuadre, la abstinencia, la neutralidad, el recibir al paciente sin memoria y sin deseo, y la constante revisión de la contratransferencia del analista, le permiten sostener y repensar el proceso analítico, sin dejarse secuestrar ni robar su propia capacidad de pensar. El panelista con el que vamos a empezar es Andrés Gautier y voy a leer brevemente su currículum. Andrés Gautier es doctor en psicología por la Universidad de Zúrich, Suiza, psicoterapeuta, psicoanalista, miembro directo de la Asociación Psicoanalítica Internacional, responsable del área socioterapéutica del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado en Bolivia. Tiene una larga experiencia psicoanalítica en consulta privada, en cárceles en Suiza y Bolivia, en intervenciones en comunidades indígenas y situaciones de crisis en Bolivia, en supervisión de casos y de profesionales de la salud en institución, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses y miembro del Colegio de Psicólogos de Bolivia. Cofundador de la Asociación de Psicólogos Forenses de Suiza, cofundador de la sección suiza, francesa, de la Federación Europea por la Psicoterapia Psicoanalítica en el sector público. Con ustedes dejo a Andrés Gautier.
Gracias, Margareta. Un saludo cordial a todas, todos y todes. Y un saludo particular a Julia y Marcelo. Es un gran gusto y honor poder compartir esta mesa con ustedes. Un saludo, Margarita, especial porque se entusiasmó por el proyecto de esta mesa y que la está coordinando. Aprovecho también para agradecer a todo el equipo, quien con la directora general del ILAP, Susana Valparda, ha hecho posible estas dos enriquecedoras jornadas. Para comenzar, una observación previa. En la consulta psicoanalítica estamos expuestos continuamente a turbulencias psíquicas que viven las personas en su propio ser y con los otros, ya sea de tipo amoroso, familiar, personal o societal. Eso es el desafío cotidiano para el psicoanalista como para profesionales que trabajan en el campo psicoterapéutico. Pero la situación cambia cuando la psicoanalista misma, está inmersa en esas turbulencias. De eso se trata en nuestra mesa. Comenzaré la reflexión sobre el tema con un relato de dos películas que me impresionaron profundamente y tienen que ver con nuestro tema. La primera ocurre durante la Guerra Civil Rusa en Ucrania, una región amenazada de invasión por los blancos. La película se llama La comisaria. Ella, una comisaria bolchevique, se encuentra con su guarnición en un pueblo. Embarazada, a punto de dar luz, es enviada donde una familia judía. Esa familia la ayuda y acompaña en su parto. Una noche, cuando comienza el bombardeo, toda la familia con la comisaria y su bebé se refugian en un espacio subterráneo. Ahí los niños, asustados por las explosiones de las bombas, comienzan a llorar. Al padre se le ocurre entonces cantar una canción judía en yiddish y atrae al grupo de niños y niñas a bailar cantando. Un baile típico judío donde las manos tienen su expresión propia. Y al final, todo el grupo reunido se pone a bailar, excepto la comisaria. Las bombas caían y las personas bailaban y bailaban. La segunda película ocurre durante la guerra entre Irak e Irán, que comenzó en 1980 y terminó en 1988. Una guerra interminable con sus secuelas sociales, psíquicas y económicas. Hubo 1 millón de civiles y soldados muertos. Esa película cuenta la historia de una familia iraní que, como muchas, tuvieron que quitar sus domicilios, escapar a otros lugares, asumiendo la condición de desplazados. Esta familia, con los abuelos, escapa con su asno y una carreta, cargando un poco de sus saberes. Y ahí habían 2 niñas de unos 10 años. La una era la hija, la otra una amiga que había perdido sus padres. Serán las 2 protagonistas de la película. En ese ambiente de desolación, los espectadores van a ser testigos de la capacidad de estas 2 niñas de encontrarse lugares casi secretos donde se creaban espacios para jugar, para ser niñas, para inventarse historias. Lo llamativo de estas 2 historias es cómo las protagonistas de las 2 películas logran abstraerse
de las amenazas en contra de sus vidas y de sus familias, para dar un espacio de vida a sus mundos subjetivos. Y para lograr esa proeza no tienen que desmentir la realidad. En las dos películas la realidad amenazante sigue presente, pero es disociada por un tiempo. De ese desafío también se trata cuando en tiempos de turbulencias la persona atendida y el psicoanalista se encuentran reunidos. La pregunta es si será posible a esas dos personas poder abstraerse de la realidad social y política en la cual se encuentran para dar espacio a su subjetividad. Hablaré de tres situaciones. La primera es la guerra del gas en Bolivia. Así se denomina el conflicto social de octubre de 2003 por la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija a mediados de la década de los 1990. La decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas natural por Chile y el anuncio de venta de gas a Estados Unidos a precios muy bajos provoca una fuerte reacción popular, así como una represión militar policial con al menos 67 muertos, más de 600 heridos y al menos 50 personas torturadas. En La Paz, las personas apenas se atrevían a salir de sus casas. En esta situación, los responsables del ITI, nuestra institución de atención a víctimas de tortura, deciden estar presentes en las oficinas y quedar accesible a las personas. En este contexto que varias personas que yo atendía en sesiones psicoterapéuticas, que sea en el seno del ITI o a título privado, me contactan para poder continuar sus sesiones. Y ocurrió algo que me sorprendió. En esa situación aterradora, amenazante, abriendo viejas heridas, como un ritual no instituido, comenzábamos las consultas hablando de la situación sociopolítica y las preocupaciones asociadas. Esta parte inicial podía durar unos 15 minutos hasta media hora para seguidamente retomar el hilo de las consultas con las preocupaciones, ideas, sueños y asociaciones como en cualquier otra sesión de psicoterapia, dejando de lado la preocupación sociopolítica preocupante. ¿Cómo entender esa capacidad de abstraerse un momento del peso de la realidad externa? Para responder, partiré de las dos películas mencionadas. ¿Qué permitió a las dos niñas poder crear y conservar un espacio para poder ser niñas y jugar? Siguiendo las peregrinaciones de la familia desplazada, se puede ver los adultos escoger caminos acertados para sobrevivir. Las niñas no tuvieron que estar expuestas a situaciones de desprotección. En el caso de la comisaria y de la familia judía, el canto y el baile con su ritmo tocan fibras básicas de la condición humana, de nuestra subjetividad. Se sitúan en los orígenes de la vida humana, como lo muestra admirablemente el psicoanalista Víctor Guerra en sus obras sobre el ritmo. En esos momentos de impotencia, esa regresión en un cuadro protegido maternal permite la expresión de la subjetividad básica del sujeto y, paradójicamente, un momento de felicidad.
En las dos películas, el principio de realidad, tal como Freud lo definió, estaba presente. No había fuga de la realidad. Es en plena conciencia de esa realidad amenazante que seres humanos logran guardar un espacio subjetivo de placer, de vida, superando la lucha por la sobrevivencia. En nuestras sesiones, la parte inicial en la que hablábamos de la situación sociopolítica era un momento de evaluación recíproca sobre la realidad que nos rodeaba, su peligrosidad, atento a lo que Freud llama la angustia ante el peligro real, para estar alerta a lo que puede ocurrir. El desafío era estar a la altura del principio de realidad. El desafío igualmente grande para el analista como para la persona que venía a la consulta. Por un lado, tener o poder buscar los instrumentos y elementos necesarios para entender la situación que nos rodeaba, es decir, poder pensar lo político, y por otro lado, estar atento a nuestros propios mecanismos de desmentida y de reacciones esquizoparanoides. En otras palabras, se trata no solamente de poder desarrollar una escucha analítica en el consultorio, sino una escucha también psicosocial. Freud es un ejemplo valioso de lo que hizo retrospectivamente de su entusiasmo nacionalista cuando el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a lo que se volverá la Primera Guerra Mundial. El resultado fue su posterior obra Psicología de Masas y Análisis del Yo. Ahora, muchas y muchos psicoanalistas no están preparados para poder entender la realidad sociopolítica que los rodea. El etnopsicoanalista Paul Parin, en un artículo publicado en alemán en 1978, se pregunta: ¿por qué a los psicoanalistas les cuesta tanto tomar posición en problemas candentes? Una consideración etnológica. Y termina sus consideraciones con una citación de Freud, oportuna y extraída de su trabajo sobre la guerra y la muerte de 1915. Él dice lo siguiente: las ilusiones se hacen recomendables porque permiten de evitar sensaciones desagradables. El principio de realidad tendría que impulsarnos a buscar, a entender y enfrentar el mundo en el que vivimos, pero en muchos casos es pedir demasiado. La segunda situación que les quiero presentar fue en Nicaragua en 2018, donde me tocó capacitar 40 profesionales que estaban atendiendo familias y personas que habían sido afectadas por la brutal represión política que tuvo lugar desde marzo de 2018. La carga emocional era grande. Ese encuentro dio un espacio de descarga, compartiendo los momentos a los cuales fueron expuestos y una posibilidad de reflexión y proyección sobre el trabajo que estaban enfrentando. Esos 40 profesionales me impresionaron profundamente por su compromiso, considerando la situación precaria en las cuales estaban trabajando. En ese contexto, 3 psicólogas, cada una por su cuenta, pidieron hablar conmigo en horas nocturnas disponibles. Las 3 venían de familias con un compromiso consecuente con el sandinismo. El drama de las 3 era verse enfrentadas a conflictos en el seno de sus propias familias, con padres que quedaban fiel a sus identificaciones con los dignitarios de la revolución sandinista, sin poder imaginarse
la degradación mental posible de sus líderes. Por otro lado, las hijas defendiendo que lo que hacía Ortega no tenía nada que ver con el sandinismo que les habían enseñado y practicado. Por demás, esas tres mujeres comprometidas tenían que escuchar calladas a los antisandinistas que ahora tenían toda la propiedad para descalificar el sandinismo en conjunto. ¿Cómo me dolió en esos momentos no haber podido obtener el contacto con el grupo del ILAP en Nicaragua que había pedido? ¿Cómo hubiera sido importante un acompañamiento analítico para algunos de esos profesionales? Aún en situaciones de gran turbulencia, es posible y necesario encontrar una escucha analítica debida en la medida de las propias capacidades subjetivas. Es un caso que muestra cómo hubiera sido importante tejer redes. En este caso fue la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los derechos humanos que permitió esa colaboración sur-sur. Para terminar, les contaré una sesión que tuve durante los inicios de la guerra de Ucrania. La persona me cuenta que había soñado de la guerra. Era angustiante. Y comienza a hablar de la guerra de Ucrania. Comenzamos entonces a hablar del tema. Hablo de la entrevista que él me mandó de Noam Chomsky, donde contaba de las graves consecuencias de la guerra para el calentamiento global de la Tierra. Charlamos un momento y a un momento dado la persona retomó el hilo que tenía que ver con su vida amorosa. Y justamente en esta sesión me dirá, al terminarla, mi yo que se había achicado se ha vuelto más grande. La combinación de lo personal y de lo psicosocial, que son fundamentalmente inseparables, había encontrado su espacio en la consulta psicoanalítica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. A continuación, viene Julia Babušina. Ella es funcionaria de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2007. Tiene amplia experiencia con diferentes mecanismos de derechos humanos, en particular el ámbito del Estado de Derecho, prevención de la tortura y malos tratos y grupos en situación de vulnerabilidad. Desde 2012 trabaja para el Subcomité para la Prevención de la Tortura, mecanismo con el cual emprendió numerosas misiones para visitar lugares de privación de libertad en varios estados en todas las regiones del mundo, incluyendo 2 visitas a Bolivia, 2010-2017. Como parte del SPT, proporcionó asistencia técnica a las instituciones estatales y mecanismos de prevención de la tortura. En 2017-18, Julia lideró la Unidad de Justicia en Guatemala. En 2013 fue desplegada en Camboya, donde lideró el programa de la OCNUD de la reforma penitenciaria. En 2016, Julia trabajó en Myanmar, donde impartió una serie de capacitaciones a la sociedad civil y funcionarios públicos, en particular a las fuerzas policiales. En octubre-noviembre de 2019 formó parte de la misión enviada a Chile por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para documentar patrones de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Desde septiembre de 2020 ocupa el cargo de la jefa adjunta de la misión técnica de la OCNUD en Bolivia. Julia estudió en la Universidad de Kazán, Rusia, y en la Sorbona París 4, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid. Habla con fluidez inglés, francés, ruso y español.
los dejo con ella. Muchísimas gracias, Margareta, por esta introducción y muchas gracias al Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis y también a mis compañeros en esta charla, a Andrés Gautier y a Marcelo Viñar, por acompañarme en este espacio sobre la turbulencia en la escucha. Como decía en una conversa previa que tuvimos Marcelo, Andrés y Margareta, me siento con un fuerte síndrome de impostora, porque no soy psicoanalista, porque soy una oficial de derechos humanos, y por lo tanto mi percepción y el marco en el que se inscribe la dimensión de escucha que les voy a exponer brevemente, pues se inscribe justamente en lo que es la protección y promoción de los derechos humanos y las entrevistas que hacemos a las personas afectadas para conseguir la información, pero también para diferentes fines, como puede ser para un esclarecimiento histórico, como lo hacíamos, por ejemplo, en Guatemala o en Colombia, en el contexto de conflicto armado interno, o también muchas veces puede constituir esta escucha en el marco de la entrevista un elemento probatorio en un enjuiciamiento. Entonces, mi perspectiva de esta impostora entre todas y todos ustedes, pues es un poco diferente, ¿no? Y por eso también alguna vez se me va a escapar la palabra víctima o testigo en lugar de persona afectada o sobreviviente, o como algunos y algunas de ustedes seguramente hablarían de pacientes, ¿no? Víctima, cuando se me va a escapar, que seguramente va a ser el caso por esta deformación profesional, pues tiene que ver con justamente este marco de derecho internacional de los derechos humanos. La víctima es toda persona que haya sufrido daños, ya sea individual o colectivamente, ya sea físicos o mentales, un sufrimiento emocional, pérdidas económicas, que al fin y al cabo cualquier menoscabo a sus derechos como una consecuencia de una acción o de una omisión del Estado. Y por lo tanto, nuestro rol como oficiales de derechos humanos es justamente determinar lo que constituye esta violación, ¿no?, de los derechos humanos, y es en este marco que hacemos las entrevistas. Hay un principio base para las entrevistas por parte de oficiales de derechos humanos, que es el principio de no causar perjuicios, o como lo hacemos en inglés, do no harm. Y esto es algo que podríamos tatuarnos todas y todos los que trabajamos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Efectivamente, cuando no podemos garantizar, y muchas veces es el caso, las condiciones de seguridad para las personas, tenemos que realmente saber evaluar la pertinencia de la entrevista. También, si carecemos de medios necesarios justamente para garantizar la seguridad, ya sea de los testigos o de las personas afectadas, pues es fundamental cerciorarse que las personas que quieran entrevistarse entiendan los riesgos, y también poner toda una estrategia para la prevención de represalias y para asegurar la confidencialidad tanto de la entrevista como de la información que vamos a recabar. En cuanto a la escucha en el marco de entrevistas, ¿no? Como decía, el principio base, desde luego, es el do no harm, es de no causar daño. Y lo más importante es establecer esta relación de confianza, que es mucho más importante que un formulario. Normalmente tenemos formularios de entrevistas, porque necesitamos, dentro de nuestra labor, colectar la información sobre quién hizo qué a quién. Pero obviamente no podemos de ninguna manera asemejarnos a
perpetradores de violaciones de los derechos humanos, en particular policía o fuerzas del Estado. Y hay que asegurarse, por lo tanto, que la entrevista sea lo más lejano posible de un interrogatorio. Entonces, establecer la confianza pasa por esta escucha activa, por esta empatía, y por empezar también a, pues obviamente, presentarse y pedir a la persona que nos cuente, que nos hable sin necesidad de guiar o de condicionar a la persona en sus palabras, ¿no? Comenzar la entrevista con este tono, con esta atmósfera, digamos, de aceptación, pues reduce, creo, reduce por lo menos algo, una cierta sensación de desconfianza, pero también de indefensión y de pérdida de control que sienten tantas personas afectadas, víctimas de tortura en particular. Y por lo tanto ese es un elemento fundamental para establecer la relación, dejar el espacio que la persona relate en sus propias palabras. Y por lo tanto es importante en la entrevista dejar de hablar. Si hablamos, no podemos escuchar. Y también lo importante es no solo qué dice la persona, sino cómo lo dice. Y hay que tener ahí un ojo, un olfato, un oído, una atención a lo implícito, a lo que la persona evita, o a las repeticiones, o a un cierto nerviosismo que surge, para poder quizás en un momento más apropiado o en la segunda entrevista poder guiar la conversa hacia estos momentos o esta información que no se dijo, ¿no? A lo implícito justamente. Y otro tema importante y difícil en nuestra labor es suspender el juicio. Porque cuando estamos entrevistando a las personas, necesitamos tener una actitud abierta y necesitamos hacer la valoración de lo que es verdad o no verdad, lo que es concreto o no concreto, solo a posteriori, solo después de la entrevista. Y durante la entrevista tenemos que ofrecer toda nuestra escucha y nuestra presencia sin ningún tipo de distracción. Si tenemos el juicio en paralelo, ya empezamos a analizar lo que nos está diciendo la persona. Y eso puede también desviar y condicionar la determinación si hubo una violación de derechos humanos o no. Entonces, focalizarse en la persona de enfrente es lo que intentamos de hacer. Y para eso es importante también el ambiente. No tener la mesa en el medio que nos separe. Tener mucha atención a todos los elementos culturales. Por ejemplo, hay culturas en las que mirar fijamente en los ojos no es apropiado. También las personas merecen crédito incluso si no se expresan con firmeza y claridad. Y sabemos perfectamente que las personas traumatizadas muchas veces padecen de claridad, justamente, pero también presentan problemas de pérdida de memoria. Y cuando intentamos de hacer un recuento cronológico de los hechos, muchas veces no es posible. Ahí hay algunos elementos que nos pueden ayudar, como es, por ejemplo, pedir a las personas que relacionen, que vinculen los hechos con algunas fechas
destacadas o con algunos días festivos en sus comunidades, por ejemplo, y de esta manera podemos recabar la información necesaria. Quisiera resaltar la dificultad con 3 grupos de personas en cuanto a la escucha activa. Uno, sin lugar a dudas, son víctimas de la tortura. Porque es una tarea extremadamente delicada y hasta peligrosa entrevistar a las personas sin tener esta formación psiquiátrica, psicológica, y por lo tanto, estas entrevistas nunca deben tomarse a la ligera. Y el principio de do no harm es justamente evitar que se cause un nuevo trauma o que se retraumatice a la persona. Evitar decir la palabra víctima o víctima de la tortura también es algo muy recomendable, porque como me recordaba Marcelo en la conversa preparatoria a esta charla, estas expresiones pueden deshumanizar y acentuar también la degradación que el torturador haya tratado de imponer a la persona. No. Y es preciso en las entrevistas con víctimas de tortura, yo diría más que con cualquier grupo en mi modesta experiencia, que la persona se siente importante y no objeto de compasión, que se siente titular de derechos. También hay que estar preparados de enfrentar emociones, lograr una relación de empatía con la persona afectada. Y si la víctima o la persona afectada, ven, se me escapa de nuevo, se siente abrumada por los hechos que tiene que narrar, por la situación, el entrevistador y la entrevistadora debemos mostrar una actitud de total apoyo, incluso interrumpir la entrevista, ofrecer agua, café, que la persona se levante, que recupere un poco su compostura, y también, si posible, orientar la entrevista hacia temas menos perturbadores. Siempre mostrarnos solidarios, pero ojo, tener bien presente que no somos psiquiatras profesionales y que nuestra tarea no es dar tratamiento, que eso realmente sería violar el principio de do no harm. Entrevistar víctimas de tortura es extremadamente difícil por los trastornos postraumáticos que presentan, ¿no? Y estos trastornos a lo que llevan no solo son a síntomas somáticos o experiencias, ansiedad, pero también porque a veces pueden tener una minimización de su propia experiencia. Hemos visto en las entrevistas que luego cuando corroboramos con varias fuentes de información y otras entrevistas, que hay víctimas de tortura que como son incapaces de describir toda la aberración que la tortura y toda la tortura que han sufrido, tienden a minimizar o incluso a veces a negar la experiencia. Otro grupo que me parece muy difícil y delicado en cuanto a la escucha son las mujeres víctimas de violencia sexual. Y ahí la experiencia que yo tuve en el campo de refugiados en Dadaab, en la frontera entre Kenia y Somalia, hace unos años, el más grande campo de refugiados en el mundo, realmente me marcó, creo, a vida. Las mujeres víctimas de violencia sexual son reacias, pero no solo reacias, también son a veces incapaces de hablar de la violación o de otras formas de agresión sexual, debido a enorme sufrimiento, pero también al estigma social. Y en caso de Somalia estamos hablando de mujeres musulmanas. En caso de las adolescentes y niñas somalíes, también se trataba
de un tema cultural que solo podían hablar con sus tías o con sus abuelas de todo lo que tocaba a su cuerpo. Entonces, traspasar estas barreras, construyendo confianza, tomó varias semanas y varias entrevistas y varias explicaciones, también con un intérprete intercultural, ¿no? Y muchas veces era necesario suspender y dejar para otra oportunidad estas entrevistas. Y ahí paciencia con la P mayúscula realmente es la virtud más grande que podemos tener entrevistadores en materia de derechos humanos. Último grupo que quisiera resaltar, y en esto voy a terminar mi confusa quizás exposición, es el trabajo en cuanto a los niños, niñas y adolescentes. Como por ejemplo el trabajo que hicimos con lugares de acogida en Guatemala, en Bolivia y en otros países del mundo, donde queremos obtener información sobre posibles violaciones de los derechos humanos o incluso confirmar lo que ya sabemos, violaciones de derechos humanos a veces flagrantes. En este caso, nuestro marco también es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño, sobre los derechos del niño, y es el respeto a la opinión del niño y el interés superior del niño, niña o adolescente, lenguaje antiguo de la Convención. Y nos empeñamos realmente a respetar estos principios y por lo tanto las personas que tienen que comunicarse con niños y niñas tienen que tener esta especial sensibilidad. Sentirse a gusto en compañía de ellos y ellas, adoptar un estilo de comunicación muy diferente a través de un juego, a través del dibujo, sentarse en el suelo, ser capaz también de tolerar manifestaciones como puede ser agresión, cólera, capaces también de explicar conceptos que sean adecuados a la edad y a la madurez, ¿no? a la etapa de desarrollo de la cultura del niño, niña o adolescente. Y apreciar a los niños en su propia forma de ser, que incluye también atención, tiempo de concentración que no puede compararse con los adultos. Entonces es mejor tener una serie de encuentros más breves que una entrevista más larga. Una actitud también importante que no parezca juzgar al niño y manifestar, obviamente, total respeto por sus creencias y sentimientos. Aceptarle con la independencia de lo que haya hecho, como en el caso de los niños soldados. Y después de la entrevista, muy importante cerciorarse que el niño o la niña cuenta con el apoyo posterior, sobre todo si se han discutido las cuestiones dolorosas o difíciles. Quisiera terminar también en otro aspecto difícil de la escucha activa en este trabajo, y es cuando nos toca entrevistar a los posibles perpetradores, autores de las violaciones de los derechos humanos. Y cómo por la necesidad de colectar el máximo de información y cómo no podemos llegar a esta conclusión individualmente, sino necesitamos corroborar la información, tenemos que dejar todo tipo de juicio y de perjuicio realmente fuera de la entrevista y evitar expresiones verbales o corporales cuando hacemos esas entrevistas. Y en otros casos también no reprimir emociones cuando hablamos de entrevistas a las personas afectadas. ¿Cuántas veces no puedo decir que, pero discutí con mis colegas cuando las entrevistas decían, no llore, tranquilícese. O con las expresiones de cólera, por favor, no haga eso, estoy aquí para ayudarle. Yo creo que es muy importante también en nuestra labor dejar un espacio suficiente
y no reprimir expresiones ni emociones que provienen de las personas afectadas. Voy a dejar aquí antes decirles que todo el trabajo que estamos haciendo es de escucha en tiempos turbulentos, es también para que las personas afectadas tengan restituidos sus derechos. Restitución, satisfacción, compensación, garantías de no repetición, pero también rehabilitación médica, psicológica. Ese es uno de los principales objetivos en la labor que hacemos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por tu presentación tan conmovedora. Vamos a pasar a nuestro último presentador, que es Marcelo Viñar, muy conocido por todos ustedes. Es un prestigioso psicoanalista uruguayo, nacido en Paysandú en 1936, que se graduó como médico en 1965 y pronto inició la formación como psicoanalista. Fue profesor agregado del Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, en cargo titular por concurso y méritos desde 1968 hasta 1997, exceptuando el periodo de intervención de la universidad. Es miembro titular en funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, máster en psicoanálisis, título otorgado por el Instituto Universitario de Posgrado de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay por 2 periodos, 1994-1996, 2010-2012. Al mismo tiempo, en estos periodos ejerció el cargo de rector del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis. En el año 2016 fue votado como miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Es miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, de la cual fue presidente durante el periodo 2000-2002. Es full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es autor y coautor de numerosos libros, entre los que destacan ponencias y escritos sobre la infancia y la adolescencia marginada. Además, ha sido invitado a participar tanto nacional como internacionalmente en mesas de discusión sobre los derechos humanos y dictó un curso intensivo de verano en Colombia para los terapeutas que trabajarían con los guerrilleros en el marco del proceso de pacificación en 2016. Bienvenido, Marcelo. Marcelo, Margareta, decirle que está con... está. Sí, Marcelo, ya, creo que... Hola, sí, ya te escuchamos. ¿Se oye? Sí. Los trabajos de Julia y de Andrés me parecen tan elocuentes y conmovedores que si por mí fuera, optaría por callarme para dejar sedimentar las ideas y la conmoción que nos producen y que tengo miedo de interrumpir con lo que yo deseaba o pensaba hablar antes de escucharlos. Pero este encuentro con la destructividad humana que persiste, que florece con ese lado infame y abyecto que tenemos como siempre me produce esta ofuscación. Por eso a Julia yo creo que hay que darle un diploma de honor en ILAP. Los dos han
le han dado a la noción de escucha psicoanalítica la apoyatura o el silencio en que la escucha, el otorgamiento de la primacía al sufriente y la mesura discreta, sobria, respetuosa, reproduce la metáfora que funda el psicoanálisis. Es cuando Berta Poppenheim, la Dora de Freud, dice: déjeme hablar, y el sabio Breuer lo discute con su amigo Sigmund, y escuchar el padecimiento es en sí de catarsis, es el punto inaugural de un proceso que empieza por la recepción. Yo creo que el horror no es representable, que el horror se puede rodear, se puede evacuar, se puede metaforizar, pero que su confesión abierta, su confesión desnuda, es abyecta, es nauseabunda, y hay que respetar las zonas de silencio. En nuestro afán de saber y de aliviar, podemos ser intrusivos. Y una de las condiciones de la gente que ha sido vejada por la tortura, por la destructividad del otro, a nivel de la intimidad, a nivel del abuso, respetar una zona de secreto y de privacidad me parece crucial, y me pareció magníficamente expuesta por Andrés y por Julia. Y me parece un principio que nos deja en el cansancio de esta noche que ustedes han acumulado. Yo quisiera establecer una pauta de lentitud. El reclamo que tengo con Álvaro Carrión es que su entusiasmo por hablar hace que la densidad de su exposición sea arrolladora. Por eso valoro mucho más el andar en carreta de esta última mesa con estos dos expositores que me precedieron, que eso que incorpora el ritmo televisivo de noticias que pasan sin tiempo, la alternancia entre los aconteceres transitivos y los momentos reflexivos requiere una cierta pausa, un cierto silencio y una cierta lentitud. Prométeme, Álvaro, que la próxima vez vas a decir lo mismo a otra velocidad, poner un cambio para abajo y ganar en... Si no es como leche derramada. Me parece que ha sido un éxito, Susana, lo que yo pude pautar. Hay un exceso de acontecimientos. Ayer yo estuve en otro acontecimiento de una asociación de Buenos Aires que también traía escucha analítica, arte e inclusión social. Freud nunca se ha definido por su saber. El saber que importa del freudismo es el saber por venir. Él se calificaba, y yo no me canso de repetir la receta, como explorador de tierras ignotas. Tomaba la figura del Quijote como ejemplar de ir hacia lo desconocido
y no de... Por eso yo estoy en desacuerdo. Yo podría decir como el que dijo, el psicoanálisis es Lacan o no es nadie. Yo debo decir, Viñar es psicoanálisis o no es nada. Cada uno debe hablar en primera persona del singular. Y poner, la especie humana es humana porque interroga. Somos hasta donde sabemos la única especie hablante. En el curso de la evolución surge el fonema que nos sirve para integrar las palabras y el pensamiento simbólico, y con el hablar sustituimos la cosa por su representación fonética. Eso nos permite usar nuestro hablar no solo como un diccionario o un tesauro del mundo, sino como una posibilidad de interrogar, de engendrar nuevas realidades. Por eso yo pienso que el psicoanálisis no es una ciencia objetiva. Ni puede serla, ni debe serla, y yo discrepaba con los términos del positivismo. El positivismo apunta a un principio de realidad que ya está constituido y que hay que desentrañarlo porque está constituido. Yo pienso que el conocimiento y el principio de realidad es una construcción, y que cuando hablamos de lo que sabemos o de lo que creemos saber y representar, más que una descripción ontológica de la realidad, estamos reorganizándonos el caos que nos representaría el no saber cómo fundamentar quiénes somos. El hablar no es solo un diccionario del mundo. Heidegger, que ustedes conocen, muchos de ustedes deben conocer mejor que yo, dice que es necesario distinguir el lenguaje operatorio, el lenguaje pragmático, de la lengua de tradición que no sirve para describir la naturaleza y el mundo humano, que no sirve para propósitos concretos, mientras que el lenguaje de tradición instituye la ética, instituye la diferencia entre lo lindo y lo feo, entre lo digno y lo infame, entre la creatividad y lo destructivo. Y nuestro oficio y nuestra escucha está destinada a ver cuál es el punto, cuál es la semilla de eso que genera la destructividad. La creatividad, cómo la especie humana puede crear personajes tal como Einstein y como Hitler u Ortega, que lo traía Gautier. Es decir, ¿dónde pisamos la cáscara de banana? Yo creo que esa es una de las tareas fundamentales que sugieren, que imponen postergar la anunciada muerte del psicoanálisis. Hoy día debe ser muy difícil instituir cuáles son las fronteras del campo freudiano. Ya no son las de la moral victoriana, ya la extensión de la noción de sexualidad es un aporte de Freud a la cultura del siglo XX, pero que ahora, con la evolución y con la magnitud de la destructividad, nuestra responsabilidad es el reconocimiento de la diversidad, evitando los binarismos entre bueno y feo, entre malo e intrascendente. Yo quiero que se habla de debate, prefiero escucharlo que hablar, y me voy a detener por acá para poder
dar lugar a las preguntas e intervenir en las respuestas. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Sí, vamos a abrir un espacio, no tenemos mucho tiempo para las intervenciones de las personas que deseen participar, que tengan algún comentario. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Sí, adelante. Bueno, en mi país, en Bolivia, el gobierno suele hacer persecución política a todos sus enemigos, ¿no? Y bueno, no solamente en mi país, en Latinoamérica en general, ¿no? Y se habla mucho de la víctima, como habló Julia, de qué pasa con la víctima y todo eso. Pero a mí lo que me ha estado llamando un poco la atención es, ¿qué pasa con el torturador? Porque aquí el que está mal es él. Y nadie habla de abordar al torturador ni de tratar al torturador, sino solamente de rescatar a la víctima y ayudar a la víctima. Pero ¿y el torturador? Él no necesita ayuda, él no necesita intervención. ¿Qué se puede hacer con ese otro lado? Porque todo está enfocado hacia la víctima, pero ¿y el que somete, el que ultraja, el que tortura? Debe haber algo también muy enfermo, yo creo, de parte de ese lado, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué no enfocarnos al revés y no solo en la víctima? Esa es mi pregunta. ¿O cómo se aborda? Dan Barón es un psicólogo israelí, no sé si psicoanalista o no, que reunió durante 15 días a hijos de sobrevivientes de la Shoah, e hijos de jerarcas del régimen nazi, y los hizo convivir durante 20 días cerca de la Franja de Gaza e intercambiar. La situación, a mí me parece muy importante el planteo que usted hace, Vanessa, que el perpetrador está mucho más enfermo que la llamada víctima, que no es tal, y que el lugar de la víctima es un lugar deplorable. El afectado por la injuria tiene que ser trasladado a la sociedad entera y evitar que en una sociedad lo que nos obliga a trabajar es que en la sociedad haya un clivaje entre afectados por la violencia e indemnes a la violencia política. Ese clivaje, lo que molesta excluirlo, lo que molesta sacarlo, es lo que crea ese clivaje y nos creemos los que no estamos afectados como limpios hasta que es demasiado tarde. Entonces, la derivación de que lo que está enfermo no es la víctima, sino el lazo social íntegro, y que un torturado condena a toda la sociedad involucrada, me parece un hito fundamental a sostener políticamente, más allá de izquierdas o derechas. Julia, ¿tú querías intervenir? ¿No? Ya. ¿Puedo? Sí, dale, Rosa. Ya, bueno. Soy Rosa Damay, soy de Indonesia y hace 25 años trabajo en Bolivia como misionera. Y me gusta mucho esta mesa, ¿no? Esta presentación. Soy de la Psicología Social Comunitaria de UCB La Paz. Y agradezco mucho a Andrés que me invitó a estar eso. Entonces, desde anterior jornada ya estaba muy animada, muy contenta. Y ahora, en sentido de cómo
psicoanálisis trabaja más en la red. Eso otra vez, yo agradezco también a Andrés ITI, porque desde la fundación de ITI en Bolivia ya estaba por curiosidad. Y hemos trabajado mucho en Octubre Negro. Y lo que es interesante para mí, antes yo tenía, no es sentido de antipática y así con digamos, área de psicoanálisis, ¿no? Cerrado, como ya Daniela y los tres antes, ¿no? Dijo, y cómo ha crecido ahora en siglo XXI. Y en la propia experiencia, como yo no opté por psicoanálisis cuando la UCB empezó desde 2002 maestría. Soy primera alumna de maestría en psicología social comunitaria en UCB La Paz. Y me agradó porque hay ahora más abierto de trabajo holístico. Todos, ¿no? Se complementan y sirve muy bien. Antes yo, ¿qué voy a hacer? No soy de esta área, pero tengo pasión, más que ganas es pasión de servir la sociedad de manera diferente. Y gracias, yo he sentido que soy boliviana de corazón. Servía más. Sí, Vanessa, bravo. Porque yo, digamos, 25 años acá, la riqueza que me ha dado Bolivia, también científicamente. Yo terminé recién también mi doctora como primera doctora en psicología social comunitaria en Bolivia, con tantas dificultades de idioma, todo. ¿Sabes? Siento muy feliz y orgullosa porque Latinoamérica está siempre de pie. La Fundación de la Psicología Social Comunitaria es de Latinoamérica. Y ahora con ILAP es algo nuevo, pero ¿qué me apasiona más? Quiero ser boliviana para siempre y las distancias, yo no, digamos, en la anterior de la formación sin casa, sin tiempo, era muy interesante para mí porque de donde que soy, lo que te da es pasión y corazón. Gracias. En esto yo de verdad siento muy unida, muy invitada con ILAP, aunque primaria veo, ¿qué hago? Solo conozco a Andrés y Grupo de La Paz, ahora conozco a Vanessa. Esto, y agradezco mucho y deseo que ILAP está más en sentido holístico, ¿no? Damos bienvenida a mí también, ya, por favor. Muchas gracias, Rosa, bienvenida. Bueno, Nosotros, gracias, bienvenida, ILAP, gracias. muchas gracias. Andrés está pidiendo la palabra. Gracias. ¿Está bien? Tienen que apagar. Ahora no hay resonancia. Ajá, okay. Ajá. Bueno, lo que toca Vanessa es un tema amplio. Porque me vienen muchos elementos a la mente. Lo que está claro es que no se trata de crear un dualismo entre el bueno y el malo. Somos productos sociales. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos con policías, les decimos lo que significa el abuso de poder. Porque cuando toma gusto al poder, y hablábamos de Ortega, yo digo, hay un momento dado donde esta persona, yo digo, humanamente está perdida. Porque el gusto de poder
es para cada ser humano, ¿no? No hay que olvidar que, como Freud decía, yo nazco siendo, si la educación es más o menos buena, yo soy en el centro del mundo. Y estoy furioso cuando mi madre me dice no, me pone límites. Andrés, hay que evitar el mal uso de la noción de neutralidad y abstinencia en ese tipo de casos. Cuando un perpetrador está, hay que marcar la ética vigente. Hay un mal uso que trivializa la postura freudiana de neutralidad. Disculpen, ¿ahora me entienden? Sí. Sí. No es casual que los anarquistas hablaban de la corrupción del poder. Antes del psicoanálisis ya había gente que se daba cuenta. Se pone una persona en posición de poder, hay una fascinación. Y muy poca gente se libera de esa fascinación en la posición de poder. Entonces, la pregunta de Vanessa es muy importante. A la vez abre toda una temática muy seria a responder. Gracias. Eduardo Galeano dice, el elixir del poder tiene alto valor adictivo. Espera, voy a poner aumentar la voz ahora. ¿Alguien más quiere intervenir? Ya nos perdimos. A mí me gustaría escuchar lo que empezó a decir Marcelo en relación a el buen uso o el mal uso de la abstinencia, ¿no? Porque se nos plantea muchas veces qué pasa con el tema de adscribir a ciertas posiciones políticas o analistas que hacen militancia desde el consultorio, desde la institución, y son temas que se nos plantean como cuestiones, ¿no?, a ser pensadas. Quería preguntarle a ver si podía ampliar lo que había empezado a decir, que me parece importante. Sí, yo creo que uno de los riesgos del silencio que impone la escucha analítica es distinguirlo si hay que hacer una semiología de los silencios. Hay silencios que respetan y reclutan transferencia y hay otros que dan lugar a un consentimiento. Y el consentimiento, la complicidad del analista por el silencio con las situaciones ominosas o abyectas, las diferencias ideológicas o de sensibilidad. Yo me analicé con una persona cuando yo era militante de izquierda, en mi juventud, que creía que las izquierdas eran saludables y con Allende hablábamos de socialismo y libertad, antes de que ocurriera lo que ocurrió en la década posterior. La diferencia ideológica o de sensibilidad enriquece un trabajo psicoanalítico en el reconocimiento de la diversidad. El trabajo con la alteridad me parece imprescindible y un uso indiscriminado de la neutralidad empobrece ese trabajo con la alteridad. Lo difícil es ver cuáles son las alteridades a legitimar o a reconocer con las alteridades a condenar. Y ambas tienen que ser trabajadas con ese enunciado. Buscando, y para no significar de dar consignas,
hay que ver que la transferencia está en los bordes de la sugestionabilidad. Y que para muchos un ideal deslumbrante es parecerse al analista, lo cual es un fracaso rotundo del psicoanálisis, que en algún momento se practicó. Entonces el reconocimiento de las diferencias de sensibilidad frente a lo estético, frente a lo erótico, frente a las diversidades políticas, frente a las ideologías, ¿quién tiene la verdad ahí? El gran bonete. Entonces la creación de ese espacio neutro que permita tramitar diferencias y confrontaciones es lo que da espesor al trabajo psicoanalítico. No sé si esto agrega o responde a la pregunta. Gracias, Marcelo. María Emilia. No, solo para agregar una cosita a lo que estaba diciendo Andrés, muchos también de los policías en Nicaragua, muchos, ¿verdad? No todos, pero muchos están ahí obligados porque tienen que tener el trabajo, porque si no tienen ese trabajo, ¿verdad? Sus familias mueren, y porque también los obligan a hacer cosas, ¿verdad? Entonces hay que también hay abuso de poder, ¿no? Y es, bueno, como decía, no muchos, ¿verdad? No todos, pero es increíble, pues por la pobreza de Nicaragua, mucha gente tiene que hacerlo, porque si no su familia pues no come. No sé, es una cosa bien complicada, ¿verdad? Pero solo quería agregar eso, gracias. Gracias, María Emilia. Le voy a dar la palabra a Susana ya para cerrar, porque ya estamos en tiempo, para que Susana pueda cerrar las jornadas. Muchas gracias a Julia, muchas gracias a Marcelo, muchas gracias a Andrés y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Susana va a quedar con ustedes. Me parece que estamos con problemas de conexiones, ¿verdad? Se empiezan a escuchar un poquito más las voces. No, un comentario de esta última mesa. Hay un libro de Marcelo que recomiendo, que tiene que ver con estas cosas, bueno, como muchos libros de Marcelo, que se llama Semejante o Enemigo. No sé si lo conocen, es editorial Trilce, supongo que ya no hay reediciones, pero a lo mejor habría alguna manera de digitalizarlo porque es un libro muy importante, ¿no? Que Marcelo compiló de autores que hablan sobre estos temas, y además escribió en el libro. Realmente a los que les interesa estos temas de derechos humanos y de cómo se inclina el fiel de la balanza hacia la tolerancia, ¿no? O hacia la destrucción del otro, es un tema muy importante. ¿Se escucha o no se escucha? Porque tengo la impresión de que no se escucha bien. Se escucha bien, Susana. Se escucha muy bien, Sí, Susana. escucha. El semejante Bueno, gracias. está en edición digital, libros en Semejante o enemigo, ¿verdad? Muy buena recomendación. Semejante o enemigo, ahí está, es un libro editado hace 20 años, entonces Marcelo dice, hay una edición digital, que habrá que buscar entonces, porque realmente, a pesar de que tiene 20 años, tiene muchísima vigencia, ¿no? Y los que escriben en ese libro escriben excelente también, ¿no? Que acompañan a Marcelo. Bueno, cerrando un poco, bueno, quería decir eso y agradecer esta última mesa, ¿no? Julia, que me dan ganas de abrazarla, ¿no? Con ese trabajo tremendo que hace, ¿no? Julia, realmente, ¿no? Bueno, y Andrés, que ya lo conocemos y que realmente hizo una excelente exposición, ¿no? Bueno, simplemente quiero comentar de las jornadas que verdaderamente ha sido conmovedor escuchar los relatos. Estoy hablando de la jornada de hoy y la del sábado pasado también, ¿no? Que recordaron fragmentos de lo vivido en la trayectoria del ILAP, con miradas que muchas veces fueron amables, reflexivas y también críticas,
así como los que recordaron la historia de los grupos que antecedieron al ILAP, ¿no? Hoy, por ejemplo, escuchamos a las compañeras de Lúdica, ¿no? Y que fueron esos grupos sostén del psicoanálisis en esos lugares, ¿no? Tan importantes. Y en el caso de Quito, pensaba, ¿no? Las intervenciones tan importantes, ¿no? Exploraron en forma muy seria la llegada del psicoanálisis a dicho país. Yo apunté algo del título de esa mesa, ¿no? Que decía prestar oídos a la cronología psicoanalítica. Y pensaba que podríamos hacer uso de un concepto, ¿no? Tan importante de psicoanálisis como es el après-coup o la posteriori, que rompe con la lectura del tiempo lineal, ¿no? Entonces, creo que revisamos la historia y al mismo tiempo la estamos produciendo, ¿no? La historia. Hicimos una lectura en la que el pasado se produce desde el presente, y de ese modo se puede abrir al futuro y a otras resignificaciones. Pensaba en la presencia de Gino Naranjo aquí hoy, dialogando, ¿no? Con ustedes y haciendo acuerdos, ¿no? con cantidad de cosas que han dicho Daniela y Álvaro como un punto muy, muy importante, ¿no? Que abre, y cómo desde el presente miramos al futuro y al pasado y lo recreamos, digamos, desde hoy. Pienso que estas dos jornadas han sido un mojón en la historización del ILAP, y esto es tremendamente importante, sobre todo cuando tenemos un instituto sin sede material, ¿no? Sin paredes, como decíamos la jornada pasada, una casa sin paredes. Si nos da la fuerza, tal vez podamos darle un poco más de presencialidad a este mojón, editando una publicación con lo presentado en las jornadas. Esta es una invitación a Álvaro y a los que quieran sumarse. Mis palabras en realidad de cierre son de agradecimiento hacia todos los que hicieron posible estas primeras jornadas de difusión virtual del ILAP. Digo primeras porque es la primera vez que estamos todos los grupos de ILAP juntos. Con la presencialidad esto es imposible, se hacían jornadas en cada país, y bueno, y viajaban los que podían. Acá estamos todos. Rosa Damay pudo estar en estas jornadas, ¿no? Y otros compañeros, ¿no? de otros lugares. Entonces, pudimos incluir además a todos los grupos que trabajan con el ILAP. Entonces, en primer lugar, quiero saludar a mis compañeros del Consejo, a Elena, Margareta, Beth, Eduardo, Anabela, Yanitza, al equipo de publicaciones y comunicaciones de FEPAL, con Magdalena y a Juan Mariño, y en las que incluyo a las traductoras, a Mariela y a Josefina. También a quienes embarcaron en la tarea de grupo organizador, que resultó ser una interesante experiencia que compartimos durante meses. Y también a quienes contribuyeron sin lugar a dudas con sus intervenciones en las distintas mesas, porque fueron textos escritos con alma. Tenemos alma acá, pero hablo con alma, ¿no? Con corazón. Y muy especialmente a todos los que dedicaron horas de vida del fin de semana a acompañarnos en esta actividad tan artesanal. También tuvimos el gusto de conocernos un poco más y por momentos vibrar, sintiendo que formamos parte de un colectivo amplio que busca comprender y comprender desde la interdisciplina, como se reflejó en tantas intervenciones de estos 2 días, ¿no? Derechos humanos, historia, sociología, la poesía. Los niños, el trabajo con niños. Para mejorar, o por lo menos diríamos para, en parte, ¿no? Aliviar el sufrimiento de cada uno y de las comunidades en las que vivimos. Les agradezco muchísimo a todos y nos vemos. En cualquier momento nos estamos viendo en otra actividad. Muchas gracias. Gracias. ¡A bailar! Excelente, mira.